antes que se me olvide. Ya, ahí dice que estoy grabando. Dice que está grabando esta cosa. Ya, la clase pasada vimos que efectivamente en el mundo de la programación hay paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una forma de enfrentar y resolver un problema. Eso es un paradigma. Y en programación nosotros tenemos varios paradigmas de programación. De hecho, la palabra paradigma no tiene mucho que ver con programación o con computación, sino paradigma es una forma en que la sociedad se comporta. Nosotros los seres humanos estamos llenos de paradigmas y que permiten que la sociedad tenga un determinado comportamiento. Estamos hablando en términos de sociedad. Generalmente estamos en la disyuntiva ahora entre el paradigma del modernismo y el postmodernismo. No sé si han escuchado hablar los psicólogos, los sociólogos que siempre hablan de que ahora estamos en la sociedad del postmodernismo y ya no somos modernos, somos postmodernos. Y ese paradigma quiebra el paradigma anterior en el mundo de las personas, de los seres humanos. Un paradigma rompe un paradigma anterior. Es decir, no pueden convivir en teoría los dos paradigmas porque se provocan conflictos. Porque un paradigma es la forma en que yo veo la vida y cómo la interpreto y cómo me comporto en ese nuevo paradigma. Y esas cosas chocan. Y ese es el problema que estamos nosotros teniendo como sociedad en la actualidad, que estamos cambiando el foco de paradigma eh, entre una sociedad moderna y una sociedad postmoderna, en donde una sociedad que era mucho más estructurada a una sociedad que es mucho más relativista, que todo depende de. Entonces, es por eso que hay tanto conflicto en la actualidad. Estamos quebrando ese paradigma, estamos rompiendo, estamos pasando al otro lado. Eso es lo que pasa, ese es el concepto de paradigma. Es una forma de ver la vida y por lo tanto comportarme y, entre comillas, actuar de acuerdo a ese paradigma. Eh, Ahora, si nos vamos al mundo nuestro, al mundo de la informática, nosotros tenemos paradigmas de programación, es decir, formas de ver un problema y de enfrentarlo. No tiene que ver mucho con la vida nuestra, ¿cierto? Pero es un tema de cómo enfrentar problemas, cómo enfrentarnos. Partimos por los paradigmas inicialmente de la programación secuencial, donde no había nada de módulos. Pasamos por un paradigma de la programación modular, que era descomponer pero en sus partes, pero sin una lógica de por medio. Y caemos en el paradigma ahora de la programación estructurada. Ese es el paradigma más fuerte que tenemos. Una de las ventajas que tienen los paradigmas en el mundo de la programación es que, a diferencia de los paradigmas de la vida real, estos no se superponen, sino que se complementan. Un paradigma siempre nace y apoya el paradigma anterior y vamos creciendo, vamos interpretando la vida, o sea, los problemas de una distinta manera, pero basándonos en lo que ya teníamos. Es decir, no rompemos con todos los esquemas, que es lo que pasa en la sociedad de repente. Entonces, eso es más fácil para nosotros interpretarlo. Por eso partamos nosotros inicialmente y centrándonos en cuando uno aprende a programar, parte por un paradigma básico que es el paradigma de la programación estructurada. Ese es el paradigma que nosotros vamos a trabajar. Posteriormente vienen otros paradigmas más, que van a ver ustedes ya en un par de cursos más, de semestres más, que es la programación orientada a objetos, que tienen que haber escuchado por ahí en alguna vez ese concepto. Ese es otro paradigma. Es otra forma de resolver los problemas, pero que se basa en la programación estructurada. Por lo tanto, lo que estamos viendo nosotros ahora es la base. ¿Y qué significa que sea programación estructurada? Que es como lo vimos nosotros en la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos una pequeña transparencia que había ahí? Que les mostré yo que hablábamos de los paradigmas. Hablaba de... Eh, ¿Dónde lo teníamos? Siempre se me pierde. Eso. Ese es el paradigma de la programación estructurada. Se basa en estructuras. Estructuras. Todos los problemas tienen una estructura. Eso es, por eso se llama programación estructurada. Y las tres estructuras básicas que nosotros tenemos para resolver cualquier problema, ojo, de aquí en adelante yo debo tomar un problema y visualizarlo en función de estas tres grandes bloques de estructuras. El primero es la estructura secuencial, que fue algo lo que vimos la semana pasada, que son ciertas instrucciones. Secuencial significa que las instrucciones se realizan una detrás de otra, en caída libre. Van cayendo, cayendo, cayendo. Tenemos también una estructura que es condicional. Es aquella estructura que me permite a mí hacer preguntas. En todo problema siempre yo voy a hacerme preguntas. Voy a
hacer una serie de acciones cuando estoy resolviendo un problema, pero también voy a tener un momento en que debo preguntar algo. A eso le llamamos nosotros la estructura condicional. Y vamos a tener también una tercera estructura, un gran bloque que se llama las estructuras repetitivas o iterativas, que son aquellas que nos permiten a nosotros repetir un determinado grupo de instrucciones, sean estas secuenciales, condicionales o también iterativas. Es decir, todo problema nosotros lo vamos a resolver analizándolo desde esta perspectiva, es decir, cosas que tengo que hacer en orden, preguntas que debo hacer para poder dar respuesta y repetir cierto grupo de instrucciones. Todo el mundo, toda la programación que hasta hace unos 10, 15 años atrás era solamente estructurada, secuencial, condicional, iterativa. Es decir, el hombre llegó a la Luna en el año 69, ¿cierto? Y los programas que llevaron al hombre a la Luna eran programación estructurada, es decir, todo se debe resolver y pensar de esa forma. Por lo tanto, nosotros de aquí en adelante, como es un paradigma, es como tenemos que enfrentarlo. Tenemos que darnos cuenta en un problema, hay cosas que se repiten. Tengo que determinar, analizar el problema y ver lo que se está repitiendo. No siempre están los tres presentes, ¿eh? No es obligación que estén los tres, pero pueden estar. En todo problema hay cosas que se repiten. En todo problema de repente yo tengo que preguntarme para poder tomar un camino, una acción. Y en todo problema siempre van a haber pasos que yo debo dar. Esas son las tres grandes estructuras algorítmicas. Eso es lo que nosotros nos vamos a centrar. La clase pasada vimos un poco las estructuras secuenciales. Mencionamos lo que es la asignación, la entrada y la salida. Eso es lo básico. Todo problema siempre tiene una entrada de datos, un proceso y una salida de datos. Es decir, tomo los datos, hago algo con ellos y muestro algún resultado. Esa es la forma lógica de pensar de aquí en adelante. Eh, las estructuras, las instrucciones ahora que nos van a permitir a nosotros movernos en esta primera estructura secuencial son estas de asignación, de entrada y salida. La asignación, lo que dijimos la vez pasada, la semana pasada, es guardar en alguna parte de la memoria un determinado dato. Eso es asignar. No es igualar. El concepto de igualdad es distinto. Es asignar. Es decir, tomar un dato y almacenarlo en una porción de memoria. Esa porción de memoria nosotros le vamos a dar un nombre. Es lo que ustedes denominan generalmente variable. Y tiene una cierta estructura la asignación. En cada lenguaje, la asignación se hace de una manera distinta a veces. Nosotros vamos a verla aquí orientado al lenguaje Python. También vamos a ver que hay instrucciones que me permiten la entrada de datos, es decir, poder leer desde el teclado lo que el usuario me digitó a mí, yo lo capturo. Y eso que capturé generalmente va asociado a dejarlo almacenado en una variable, lo mismo que la asignación. Posteriormente puedo hacer algunos cálculos con esas variables, igual como en matemáticas, ciertos cálculos, y debo mostrar hacia el usuario. Eso es lo que son instrucciones de salida. Por lo tanto, cuando usted aprende un lenguaje nuevo, siempre la primera pregunta que se tiene, las tres primeras preguntas que se tienen que hacer en cualquier lenguaje que usted quiera aprender. Oye, ¿cómo se asignan los valores a las variables? ¿Cuál es la sintaxis? Es decir, la forma de escribirlo. Oye, ¿con qué instrucción del lenguaje yo puedo capturar lo que el usuario me digitó? Que todos los lenguajes tienen una forma distinta, pero el concepto es el mismo, capturar el dato. Y el tercer concepto es cómo muestro en pantalla alguna información. También cada una de esas cosas son propias del lenguaje. Hoy día vamos a volver a retomar eso. Vamos a tratar de llegar a las condicionales, ¿cierto? Eh, Vimos el concepto de asignación. El concepto de asignación en el lenguaje Python, nuestro lenguaje, se logra a través de el signo igual, que no es el concepto de igualdad matemática. Eso quiero que quede claro. Esto A igual 15 no significa que A sea igual a 15. Yo esto lo leo como que, oye, el número 15, déjalo en un espacio de memoria llamado A. Ese es el concepto. Por lo tanto, siempre a la derecha de un signo igual, de un solo signo igual, yo puedo encontrar expresiones aritméticas, constantes, números, lo que ustedes quieran. Pero a la izquierda del signo igual siempre debe ir una variable, el nombre de una variable, siempre. Ese es el concepto. Eso es lo que vimos la clase pasada, vimos el input, que era el que me permitía a mí capturar datos en Python, aquí ya la instrucción es propia de Python, y la escritura a través del print.
eso fue lo que vimos un poco la- la clase pasada. Yo esto se los dejé a ustedes aquí donde hay un resumen de instrucciones Python para no ir a todo el documento nuevo. En eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Esa es la estructura que debe tener cualquier programa escrito en Python, bien escrito, ¿ah? Porque si yo puedo eliminar algunas cosas de ahí, el programa va a funcionar, pero ya no es un programa escrito bajo las normas establecidas, sino que es un programa hecho, entre comillas, los maestros chasquilla. Pero un buen programa debería partir por esto. Ahora, la pregunta que viene de cajón, ¿cómo se escribe esto? Yo les mencioné en la clase pasada que hay que incorporar unos entornos de desarrollo integrado, o vulgarmente llamado también por algunos editores de texto o editores de programa. Les mencioné varios, no sé si instalaron algunos de ustedes, si lograron instalar el Visual Studio Code, el PyCharm, el WinIDE o alguna cosa que les permita escribir programas. Y lo otro que necesitábamos es tener instalado el lenguaje Python en el computador. Esos son los requerimientos básicos y mínimos que necesitamos para poder seguir el curso. Así que si alguien ha tenido dudas o problemas, hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien ya instaló, ha tenido problemas? ¿Le, le, le cuesta entender esta parte? Tienen que decir sí, no. No, la verdad, no fue difícil. Lo que sí me había pasado que yo había instalado antes lo que es Python y no lo había añadido para que se pudiera usar como en el CMD No, comando. en CMD. ¿Y ahora te resultó? Sí, ningún problema. Y probé Sí, con el GitHub y también lo hice funcionar y funciona bien. sí. Así que esa es la idea fundamental que nosotros tenemos que estoy tratando de echar a andar la tableta, pero no sé si está conectado a la red. Hay problema de red y de mí hoy día. No. Yo he tenido varios problemas. Estaba viendo un video delante en YouTube y se cortaba cada rato. Este programa que me permite a mí mostrar la tablet en la pantalla por si acaso. Tiene que sincronizarse la tablet con el computador a través de ese número mágico que me lo cambia cada rato. Ya, una vez que está, ahí estamos sincronizados. Y ahí tengo la tablet. ¿Por qué es importante entender estos conceptos? Una cosa es el entorno integrado de desarrollo, que es lo que nosotros llamamos el IDE, por si acaso. También puede ser un editor de texto, si quieren poner ustedes, como quieran llamarlo. Necesitamos tener un entorno integrado de desarrollo. ¿Cuál es el que yo les recomiendo? Recomendación del autor, pero recomendación, no es obligación, ¿ah? Porque vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con Python, sino que es como yo me siento cómodo. Puede ser ese, puede ser si ustedes quieren PyCharm, puede ser WinIDE 101, puede ser Spider también si quisieran, incluso el Notepad++ para los de Windows, no el Notepad solo, sino que el Notepad++. Cualquiera de esos, necesitamos que esté instalado. Necesitamos que esté en su máquina uno de esos funcionando. Y por otro lado, necesitamos tener instalado Python. Python lo descargamos de python.org, ¿cierto? En el video que les tengo yo ahí, y pueden instalarlo bien, siguiendo todas las indicaciones y les va a quedar instalado. La idea siempre es instalar la última versión, ¿eh? La última versión, siempre es la idea que se encuentra acá en Python.org. ¿Por qué? Así es como vamos a funcionar de aquí en adelante. Esos son los ingredientes mínimos que necesito yo para poder seguir un curso de programación, independiente del lenguaje que sea.
Si ustedes quieren aprender a programar en C, entonces igual necesitan un IDE, les sirven estos mismos. Necesitan tener instalado el compilador del lenguaje. Si fuera Java, necesitarían tener Java. Si fuera C, deberían tener instalado Java. O sea, C. Esa es la misma historia siempre. ¿Cómo funciona esto? Yo en el IDE o en el editor, en este mundo, aquí yo escribo el programa. Escribo el programa solamente. No lo ejecuto, nada. El IDE solamente me permite a mí escribirlo. Después viene Python, que de alguna forma lo que yo escribí lo tiene que leer el Python, que es el lenguaje. Este lenguaje generalmente lo que hace es tomar también lo que yo acabo de escribir y transformarlo, entre comillas, a un lenguaje de máquina. Esa es más o menos la idea. Y posteriormente, el siguiente paso es la ejecución del programa. Son etapas por separado, que yo las veo, las puedo estudiar por separado sin ningún problema, pero uno de repente se enreda porque los entornos integrados de desarrollo hacen toda la pega al tiro. No tengo por qué hacerlo por separado. ¿Lo puedo hacer por separado? Sí. Se puede hacer por separado sin ningún problema y sería lo ideal, que entendiéramos eso, que entendiéramos que hay una etapa en que solamente escribo, va a haber una etapa en que se traduce lo que yo escribí a que lo pueda entender el computador y una vez que lo entiende el computador, yo recién lo puedo ejecutar. Son mínimo 4 pasos. Pero todo esto, todos estos pasos son el IDE los resume en uno. El IDE los resume. De tal forma que yo ya no necesito tener todo esto, tener conscientemente saber que son esos 4 pasos los que se están ejecutando. Él lo hace por abajo. Nosotros nos damos cuenta, pero él está trabajando en eso. Por eso necesitamos tener instalado los IDE. Esa es más o menos la idea de por qué necesitamos nosotros siempre instalar esto. Ahora, una vez que tenemos claro eso, vamos a pasar a entender un poco la estructura de un programa. La estructura antes de ponernos a escribir aquí las instrucciones que ya vamos a ver acá, ¿cierto? Para eso, yo la recomendación que hago, como dije yo, que a mí me gusta trabajar con el Visual Studio Code porque me es cómodo y con él puedo trabajar en distintos lenguajes, no solamente en Python. Esa es porque por eso lo uso yo de esa forma y generalmente lo menciono. Vamos a cerrar aquí las pestañitas. Voy a cerrar las pestañitas, voy a cerrar las pestañitas. Generalmente es lo más saludable cuando ustedes quieren andar en el Python, créense primero en su sistema operativo, ahí en su mundo, créense una carpeta donde ustedes vayan dejando sus programas, siempre. Yo dejo todos los programas aquí en Git PGM, por ejemplo, y tengo una carpeta para cada uno de ustedes. Se crea la carpeta, acá una vez ya que la tienen creada por el sistema operativo, ¿cierto? Se crea la carpeta. Acá, cuando abran el Visual Studio Code, la recomendación es que usted diga Open, vaya a buscar el lugar físico donde dejó su carpeta, que puede ser en cualquier parte de su computador. Yo le puse a la carpeta a ustedes is.programación, o sea, bajo programación. Y ahí le da abrir. Obviamente va a haber un archivo de paso nomás ahí que es un README. Les va a aparecer una cosa como esta. Esta es información, mensaje nomás, lo pueden cerrar. Es una lengüeta que van a ir apareciendo acá. La pueden cerrar sin ningún problema. Y aquí van a ir apareciendo los programas que yo escriba. Todo lo que yo escriba como programa va a ir apareciendo acá. Por ejemplo, si quiero crear un nuevo programa, ¿cierto? Voy y le digo New File, archivo nuevo. Me dice selecciona algún lenguaje para iniciarlo, tipeando, mensaje. En el fondo él se da cuenta cuál es el lenguaje en que yo estoy tratando de trabajar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí? Lo primero es darle un nombre a ese archivo. Salvar como. Save as. Y el nombre, usted le tiene que dar el nombre que usted estime conveniente, ojo, en lo posible sin espacio en blanco. Y no con muy largos los nombres tampoco.
Por ejemplo, vamos a poner primer punto y la extensión PY para que el computador o el editor en el fondo entienda que lo que yo voy a escribir a continuación es un programa en Python y él me ayude, él me reconozca la sintaxis. Esa es la idea. Le digo guardar. Fíjense que aquí no dice nada, miren, abajo por si acaso, ¿eh? Abajo dice master, ni una cosa. Aquí es importante que le dicen una miradita siempre bien a esa parte, a eso que está aquí abajo. Si ahora yo lo grabo, me dice ahora que estoy escribiendo algo que va a ser reconocido por Python. Entonces, de aquí en adelante ya él me reconoce Python. A usted no le van a aparecer estas cosas raras porque yo lo que hago después es que todos los ejemplos que nosotros hagamos los voy a dejar en internet para que ustedes los puedan bajar de manera automática. Los pueden ir mirando. Y aquí nosotros empezamos a escribir nuestros programas. Esta primera línea la pueden dejar en blanco, la podemos evitar por mientras, momentáneamente, hasta que no ejecutemos programas hechos por consola. Y empezamos a escribir. Una de las gracias de Python es que es muy simple escribir programas, es cosa de escribir nomás. Todas las cosas que comiencen en Python con el gato o el hashtag, como le dicen ahora, ¿cierto? En mi época era gato o almohadilla, son comentarios, es decir, no son instrucciones que se ejecutan, son comentarios para mí o para el servidor o para el computador. Este que dice guión, asterisco, guión, coding, tal cual lo notan ustedes, espacio en blanco, UTF, guión 8, espacio en blanco, guión, asterisco, guión. Ahí yo anoté una línea y di enter. Esa es una línea de programación. Con esa línea le estoy indicando yo al compilador, al Python cuando se ejecute, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a escribir cosas que son propias del mundo de los españoles, que a veces pueden ir con acento. Los comentarios, las variables, los nombres de archivos nunca llevan acentos por si acaso para no tener problemas. Las variables no van con acento ni con ñes. El editor cambió y puso una pelotita. ¿Se dan cuenta que hay una pelotita en blanco de arriba? Cuando aparezca esa pelotita blanca de arriba es porque usted aún no ha grabado el programa. Es decir, lo escribió, pero todavía no lo ha grabado al disco. Si usted puede decir aquí quiero save, grabamos y ahora se transformó en una X. Con eso me queda claro que este programa ya está grabado en el disco. Cualquier cosa que yo haya escrito ya fue transformada y pasada al disco. Para ejecutar un programa como este, porque esto ya es un programa, uno debe adaptar Disculpe, esta, ¿sí? ¿puedes repetir cómo se grababa el programa? File, save as primero para ponerle el nombre. Ahí en Save As tú le pones el nombre que tú quieras, pero lo que sí tiene que ser con extensión .py de Python. Una vez que lo tengas listo ya me empiezas a escribir nomás. Y para grabar ahora los cambios sucesivos que tú vas a ir haciendo, le pones Save nomás, salvar. Y ahí ya va quedando grabado siempre, cualquier cambio. Si yo agrego una línea acá, por ejemplo, voy a agregar otro comentario. Inmediatamente me cambió el punto. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que yo escribí algo que no está grabado en el disco. Entonces así no se me olvida a mí nunca que, oye, ¿sabes que el último cambio no lo almacené? Entonces ahora voy y le digo save. Y ahora está grabado. ¿Dónde está grabado? Aquí. Fíjense que si yo le doy a este que está acá, al que dice readme, se abre una nueva lengüeta acá. Y que contiene esto. Este no es un programa Python. No es un programa escrito en Python. Porque tiene .md. Es información adicional. Incluso se puede borrar. ¿Eh? Lo podemos borrar y no va a pasar nada. Y el programa está acá. Aquí, si ustedes abren varios programas, les van a ir apareciendo todos, igual que en Word, en todas partes, ¿cierto? Como en lengüetas. Así que ahí pueden tener varios programas al mismo tiempo. Ya, esa es la primera instrucción. Esta instrucción que está aquí, lo que le está indicando, vuelvo a repetir, es que vamos a trabajar en la codificación UTF-8. Después vamos a ver todas las codificaciones que pueden existir y que tiene que ser coherente con la que sale acá, abajo. Abajo también dice UTF-8. Entonces estamos correctos. Eso
Le puede aparecer en distintas partes en todos los editores que puedan ustedes haber probado, ¿ah? Editores distintos, de repente aparecen en lugares distintos ese tipo de información. Ya, ese es el editor. Una de las ventajas que tiene trabajar con este editor es que es configurable 100% por ustedes. Ustedes pueden configurarlo con los colores que quieran, a la pinta que quieran. No hay, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el programa, es como a mí me guste. De hecho, ustedes se van aquí a Code, se van a preferencias. En Windows le debería aparecer en otra parte, pero en alguna parte de las preferencias, ahí pueden con el setting completo, se le abre una ventanita, fíjense, se abrió otra pestaña. Aquí está el tipo de letra que ustedes quieren ponerle, si quieren que el font sea más grande, más chico, más pequeño, no sé, pero aquí ustedes tienen que elegir. Aquí ustedes van eligiendo, inicialmente uno no lo toca, lo deja tal cual nomás para meter las patas, pero después ya cuando tengan un poco más de experiencia, van a ir dándose cuenta que pueden ir modificando. Lo que uno siempre modifica en las preferencias es el tema, el color del tema. El color del tema vienen, por definición, vienen varios. Yo aquí en este momento tengo el Default Dark Plus. Ese es el que yo tengo. Pero existen muchos más. Por ejemplo, podríamos un Light para probar y queda así. A los que les gusten las pantallas en blanco, la pueden poner en blanco. Se van a preferencia nuevamente, se van a setting, no setting, perdón, preferencias, el color del tema. A veces es muy cansador este color. Pueden, no sé, pues probar uno como ese, que es parecido al que teníamos. Pueden probar, a ver, ¿cuál podría ser? Este beta no lo conozco. Este es beta. Se ve un poco colores medio raros, pero vuelvo a repetir, esto es a gusto del cliente. Ustedes elijan ahí. Yo no les va a afectar para nada el programa. De hecho, hay uno que es red. Este es para los que son medios violentos ya. Todo en rojo, así sangre por todos lados. Pero ahí uno elige depende del estado de ánimo de repente. Color cabaret. ¿Color cuál? Y ahí Cabaret. pueden instalar colores adicionales, ¿ah? Este alto contraste para los que están medio espiriciegos ya, pues ven, cambia. Pero ahí uno elige el editor, el esquema que quiera. De hecho, hay uno que se llama Drácula. No sé por qué se llama Drácula, pero yo pensé que sí iba a ser lleno de sangre, pero no, no fue así. Y el Dark Default es el que yo pongo siempre. O el recomendado es el Monokai, este, que es bastante parecido, que lo tienen casi todos los editores, ¿ah? Así que ustedes ahí eligen la combinación de colores que a ustedes les guste. Pueden cambiar los iconos, todo lo que quieran. Todo esto se puede cambiar. Pero yo lo voy a dejar en el que yo tenía, que ese es el que a mí me cansa menos la vista, por lo menos. Es una cosa personal. Ya, eso es la ventaja que tiene trabajar con esto. Además, aquí tienen un montón más de las cosas típicas que tiene cualquier editor. Editar, buscar palabras, eliminar, encontrar frases, todo ese tipo de cosas, seleccionar y ejecutar. Pero el ejecutar, generalmente uno aprieta este botoncito que está aquí. Aquí estaríamos haciendo esa parte que les dije yo. Aquí escribo, aquí estoy única y exclusivamente como editor. Una vez que yo apriete este botón, lo que va a ocurrir es que en forma interna entra a trabajar Python, sin que yo le diga. Mientras estoy escribiendo no está trabajando Python. Al apretar este botón, efectivamente él toma todo lo que está aquí y lo trata de traducir al lenguaje de máquina para que se ejecute. Esto yo le doy clic acá, a algunos de ustedes le van a dar clic y se va a ejecutar al tiro, a otros les va a aparecer así Run Code, y le ponen acá nomás, Run Code, y se va a abrir una consola aquí abajo, que es una consola como Y aquí es donde va a ir mostrando los resultados. Si usted vuelve a ejecutar esto,
Aquí voy a ir mostrando los resultados de mi programa. Como este programa no hace nada, no muestra nada. Está claro. Es imposible que haga algo. Después de eso, viene una instrucción de import. Lo vamos a dejar de lado todavía, pero es donde yo importo bibliotecas. Bibliotecas son conjuntos de funciones que están preestablecidas ya y que me permiten a mí hacer más cosas de las que originalmente el lenguaje traía. Son las cosas que otra persona hicieron para que yo las disfrute nomás. Esa es la idea. Después viene un tema que vamos a ver, el tema de las funciones, el código principal y esta línea acá. Inicialmente la vamos a dejar de lado todo esto. Mientras no entendamos el concepto de función, no tiene mucho sentido trabajar con esto, pero siempre ese es el concepto. Nosotros en la clase pasada vimos la introducción de asignación, ¿te acuerdan? Y en la introducción de asignación yo decía variable igual y le podía dar algún número, 15. Apretaba Enter. Esa es una línea de programación. Pero yo, si quiero mostrar el resultado de esa línea, debo poner print, variable, Enter. No pasa nada porque no estoy ejecutando, estoy solo escribiendo. Aquí además le muestro un montón de información adicional, ¿eh? El editor. Si se le olvida alguna cosa de la instrucción, él nos ayuda. Y ahora apretan el botón de ejecutar y pongan atención a lo que sale aquí abajo. Ahí apareció el 15. Si esto lo vuelvo a ejecutar, vuelve a aparecer el 15 ahí. Y así puedo estar todo el rato trabajando en estos programas. Obviamente, nosotros dijimos que además también yo le podría dar algún mensajito. El valor de la variable variable es, dos puntos, coma. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todo lo que esté entre comillas dentro del print se va a mostrar tal cual. La palabra variable, a diferencia de esta es otra palabra, variable, aquí como está fuera de las comillas, significa que lo que tiene que mostrar es el contenido de esa variable. Nada más que eso. Si ejecutamos esto nuevamente, y ahora me dice el valor de la variable es. ¿Se dan cuenta? Es bastante simple ir entendiendo eso. ¿Qué pasa ahora si la variable yo no la quiero dejarla como una constante, sino que quiero que sea leída a través de la otra instrucción que vimos la semana pasada, el input? Entonces ahora yo voy a ejecutar esto y fíjense, abajo del cursor que hay ahí, está esperando que yo digite algo, cualquier cosa, y apriete Enter. Apriete Enter y me dice que el valor de la variable es ese. ¿Se dan cuenta? Obviamente, si yo pongo un input, necesariamente tengo que indicarle algo al usuario para que no adivine que tiene que ingresar un dato. Ingrese un dato, dos puntos. Entonces ahora si vuelvo a ejecutar el programa, ingreso un dato. Me queda claro que ahora estoy esperando acá, estoy en esta línea. Y se queda detenida la ejecución, ¿hasta cuándo? Hasta que yo ingrese algún número, lo que yo quiera. Puede ser un dato, un número, una palabra. El valor de la variable es eso. Puedo ingresar palabras. Hola. El valor de la variable es hola. Esa es la idea de un programa. No sé si han seguido un poco el tema, si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Yo Ninguna hasta tengo el momento. algo. Em, Cuéntame nomás. Intento ejecutar el programa, pero me sale un error y me dice de que no tengo una extensión para depurar Python. La primera No sé, vez, la tendría primera que, vez, no sé, desinstalar e instalar Python de nuevo o algo no, así. no, no. Te debería haber aparecido un mensajito aquí abajo, cuando tú grabaste y ejecutaste esto. Cuando él se dio cuenta que es Python, te dice que tiene que instalar unas extensiones. Ah, ya. Sí, Y yo recuerdo que le dices ya que se le... instale nomás, Ah, ya, que ya. que la instale nomás y no hay ningún tipo más de problema. Otra cosa que también es importante,
Yo puedo agregar muchas más extensiones al editor para hacerlo más interesante. Generalmente, si ustedes se van acá a las extensiones, aquí donde aparece estos 4 cuadraditos, las extensiones son cosas que enriquecen mi editor. Son las cosas que yo tengo instalado. Por ejemplo, yo tengo instalado una extensión que se llama Bracket Pair, esta que está aquí, esa. Está instalada. A usted no les va a aparecer. ¿Qué es lo que hace esa extensión? Esa extensión lo que hace es que si yo pongo distintos paréntesis, él les va poniendo distintos colores. Para ayudarme, si abrí o cerré un paréntesis, ¿se dan cuenta? Tengo esa estructura, me falta un paréntesis, está claro. ¿Se dan cuenta? Esa es la extensión Bracket Pair, esta que está acá. Si usted quiere instalarla, entonces tiene que buscarla acá nomás. Escribir así Bracket Pair y le va a aparecer y le va a dar clic y aquí va a decir instalar. Le da clic y le instala. Ojo, no se pongan a instalar extensiones como locos, sino que fíjense, por ejemplo, con la cantidad de instalaciones que tiene esa extensión y ahí van a poder ver si efectivamente es una extensión que vale la pena o no. Mientras más instalaciones tiene es porque es mucho más usable y por lo tanto ha pasado el filtro a varias personas. Yo también tengo Disculpe, instalado acá poder trabajar con... ¿Sí? ¿dónde apretaba para que ver todas las extensiones? Aquí. En ese, ya, En gracias. ese. Ahí ustedes pueden ver, yo tengo instalado aquí para poder compilar y trabajar en C, en Cgato, el Code Runner. A lo mejor este te está faltando, puede ser. Ese es el Drácula, ese es el tema que instalé yo de Drácula, por si acaso, también es una extensión. Es el Viewer, Git History, Jupyter, Linux, Print Code, eso me permite imprimir. Ahí está el Python, este debería estar instalado. Debería haber por lo menos una extensión Python instalada en sus computadores. Hay otras acá que están recomendadas, ¿no se dan cuenta? Y usted puede buscar acá extensiones, el nombre que usted quiera, o cuando alguien buscó por ahí, ponen acá en esta cuestión de extensiones para Visual Studio Code. Y ahí les va a decir cuáles son las 10 extensiones más importantes que usted debería instalar, pero estos son porque al usuario, a la persona que escribió el artículo, le gustaron nomás esas extensiones. A lo mejor a ustedes ni siquiera les va a gustar. Pero aquí los que quieren escribir en Java, entonces instalan una Java. Color Highlight dice, esta extensión es de mis favoritas, me permite identificar con mayor facilidad los colores que estoy utilizando dentro de mis proyectos HTML. Eso es para escribir páginas web. Import Cosing, then Rainbow, hay un montón más de extensiones, vuelvo a repetir, o sea, hay extensiones, pero para aburrirse. Bueno, aquí en Visual Studio Code, lo más probable es que exista alguna parte, algún link en la página oficial de Visual Studio Code que vaya a las extensiones. Y ahí tienen más extensiones. Como se dan cuenta, por categoría, ¿por qué? Por programación, por lenguaje de programación. A ver qué es lo que nos muestra. Nos muestra todas estas extensiones. Entonces, cuando de repente hay algo que les falla, ustedes van acá y vean si está la extensión instalada. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso le digo yo que es el editor favorito ahora casi de la mayoría de las personas, porque es muy versátil, se adapta a lo que ustedes quieran. De hecho, este es un lenguaje nuevo que está saliendo, Julia. Capaz que van a tener que en algún momento instalarlo. Esas son extensiones, son todas gratis por si acaso. Deben haber algunas que son de pago, no tengo idea. No sé cuántas llevo ya. Para base de datos, para todo. Hay de todo. Para lo que quieran, las personas pueden trabajar aquí en... Ya, eso son las extensiones. Ya, yo solamente me voy a quedar con las mías nomás. Ahí está mi primer programa, ¿cierto? Voy a ejecutarlo.
ingreso un dato, ustedes escriben lo que se les antoje y apretan Enter. Esa es la idea. Por lo tanto, yo aquí ya podría, con estas tres variables, con estas tres instrucciones, la asignación, el input y el print, yo ya podría empezar a desarrollar algún tipo de problemas, po. Vamos, miren, para que vean ustedes que es muy fácil programar. Muy fácil programar en Python y partimos rápidamente, no se complica la existencia de Python en una sintaxis muy rigurosa, muy de esas complicadas, de esas que tipo Java. Por eso le dije yo que a mí Java nunca me ha gustado, porque no es fácil, no es simple partir programando en Java. Tiene muchas, como dicen los abuelitos, muchos vericuetos. Y eso hace que de repente yo me desmotive, pues, no quiera seguir aprendiendo porque me encontré con un problema que no es el lenguaje, sino que la sintaxis es muy pesada, requiere aprender muchas palabras raras. Miren, vamos a resolver el siguiente problema para que vean ustedes que con pocas instrucciones podemos hacer algo ya. Con tres instrucciones vimos el asignación, vimos el input y vimos el print. Con el input tenemos que tener algo claro. El input, recuerden que nosotros en el mundo de la programación, los tipos de datos, ¿se acuerdan que también los mencionamos? Dijimos que hay tipos de datos. Dijimos que en nuestro mundo están los datos numéricos, que se dividen los datos numéricos se dividen en enteros y en lo que nosotros denominamos float, que para ustedes serían los números reales. Siempre tenemos esa disyuntiva. Y por otro lado, vamos a tener un nuevo tipo de datos que se llaman string, también llamado cadena de caracteres. ¿Qué hace esa? ¿Cuál es la gran diferencia? Primero, si yo anoto el número 2 entero, ojo, vamos a hablar del número 2. Vamos a ver todas las versiones que trae. Si yo digito o digo el número 2 es un entero, entonces es eso, 2. Si yo hago referencia al número 2, pero que es un número real, entonces ese número es 2.0. Le agrega el punto él siempre. Por lo tanto, el número entero 2 es distinto al número real 2. ¿Se dieron cuenta? Internamente el sistema operativo los reconoce como distintos, porque uno es entero y el otro es real. Pero donde comienzan nuestros más graves dramas es que también podría tener yo el 2 como carácter, como dibujo, y lo pongo entre comillas. Eso es un carácter. Este de acá, este, está haciendo la referencia de dos cositas de tipo entera, tipo real, pero este que está aquí, el último, este, no es un número, es solo el dibujo del número. Quiero que eso que quede bien claro. Solo es el dibujo del número. Ojo con eso, por eso nosotros hacemos hincapié en reconocer algo que es numérico y algo que es de tipo string, cadena de caracteres, como quieran llamarlo ustedes. De hecho, yo ahí en el LMS ustedes, si ustedes recuerdan, ven acá, volvemos un poco más atrás, yo les dejé todo lo que tiene que ver con string, porque es la clave de todo lo nuestro, el concepto de string. Esa es la clave. Ya, volvemos a la tabletita. Entonces, si yo tengo un 2 de tipo string, significa que no lo puedo usar en operaciones aritméticas. El string no se puede usar en expresiones aritméticas.
Eso es fundamental, entender. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el input solo lee, entre comillas, caracteres. Dicho de otra manera, solo es capaz de ingresar al computador string. Y ustedes me vieron ahí en el ejemplo, ¿cierto? Que está acá. Que si yo ejecuto el programa y pongo un 2, ustedes me dicen es un 2. Ah, es un 2 entero porque no tiene coma, no tiene punto. Aprieto Enter y me dice el valor de la variable es 2. Pero yo les digo que el input lo que captura son string, dibujos. No captura números, el concepto de número. Captura el dibujo, entre comillas. Por lo tanto, la variable, valga la redundancia, llamada variable, no la puedo usar yo en operaciones aritméticas. Por ejemplo, si yo quisiera decir número es igual, por ejemplo, a variable más 1. ¿Qué es lo que estaría haciendo desde el punto de vista computacional? El contenido de la variable yo le sumé 1. Y ese Sí. resultado lo debo dejar en la variable número. Eso es lo que está ocurriendo. Escribo el valor de la variable y escribo el valor de NRO. Para que quede claro aquí. Y aquí se van a dar cuenta qué es lo que va a pasar. Está claro, yo aquí leí un dato. Si yo leo el 2, 2 más 1, 3, ustedes me dicen aquí hay un 3, por lo tanto aquí va a mostrar un 2 y aquí va a mostrar un 3. Siguiendo la lógica de la estructura secuencial, de arriba hacia abajo. Si esto yo lo ejecuto, ingreso un dato, el 2, enter, y mi programa se cae. Plop. Lo que parecía tan lógico, tan simple de entender, falla. Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a leer los errores. Miren, ingresé el 2 y aquí todo esto que viene a continuación es un mensaje de error. Así son los mensajes que Python va a mostrar como errores. Primero, ¿qué es lo que dice? En la línea 3, en esa línea, ahí está el error. Dice, no puede concatenar un string que no sea entero. O sea, en el fondo lo que me está indicando, oye, estás tratando de sumarle aritméticamente un 1 al dibujo del 2. Estoy en mundos distintos. Un mundo es string, el otro mundo es número. Entonces, acá lo que yo debería hacer es transformar, pasar de string a número. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que debería ocurrir para solucionar este problema, ¿Y profe, no se puede definir la variable como un número entero? no porque Python no define variables. Ah, ya. No le da. Python le da el tipo de datos de acuerdo al dato que tú almacenaste adentro, a diferencia del lenguaje C o Java, que yo tenía que indicarle el tipo de dato. Si yo decía que la variable era de tipo entero, entonces cuando leía era un entero. Pero acá no. Python lo que hace es que, de acuerdo al dato que yo ingreso a la variable, es el tipo de dato que él va a asignarle. Por lo tanto, para pasar de string a número, cuando corresponda, debo usar una función. En el caso de entero, la función se denomina int. Y en el caso del real, la función se llama float. ¿No? ¿Algo pasó? Se salió. No, yo no me salí. No, es lo que se estaba compartiendo. Sí, se me puso negra las dos pantallas y ahora no veo ninguna. Ahí. Dejó de compartir, parece. Sí. Compartir escritorio otra vez. Vamos a volver nuevamente. No digo yo que estamos
¿Ahí están compartiendo otra vez? Ahora sí. Sí, Ya. Entonces lo que tenemos es INT y float. Esto hay que aprender a usarlo siempre. Aquí la moraleja es que el input captura dibujos. Las letras no hay problema porque siguen siendo letras, siguen siendo dibujos. Pero los números no captura la semántica del número, el significado, sino que captura el dibujo. Y yo ese dibujo lo debo transformar en un número para poder hacer operaciones aritméticas reales. Para resolver esto, como yo lo que digité es un número entero, entonces yo a la variable que yo quiero transformar le aplico la función. Por ejemplo, en este caso sería int, entre paréntesis, hago eso. ¿Qué es lo que estoy indicando con eso? Que el dibujo se transforma en número, por lo tanto, esto es un número. No es que la variable yo la haya transformado, sino que momentáneamente transformé ese dibujo en un número. Ahora le puedo sumar un 1 y el resultado ahora va a estar correcto. Si esto ahora yo lo ejecuto, hacemos el mismo ejercicio, pongo el 2 y ahora sí me dice que hay un 3. Pero la variable sigue siendo no numérica, sino que yo la transformé momentáneamente. Eso es interesante. Pero ¿qué problema tiene esto ahora? ¿Y qué pasa ahora, profe, si usted en vez de poner un dato ingresa, por ejemplo, un número decimal, 1.4? Si yo le sumo a 1.4 le sumo un 1, debería decirme 2.4, pero me da un error. ¿Por qué? Porque estoy tratando de transformar a entero algo que era, entre comillas, teóricamente un string real. Entonces, en ese caso, debería decir float. Y ahora ejecuto. Ahora sí digo 1.4, 1.3. Y ahora sí me dice que es 2.4. Ah, ¿y qué pasa si ahora yo le meto un entero? El 2. 2 más 1, 3. Pero ojo, es un 3.0. Es decir, esto es un número real. No es un número entero. Todas esas cositas pequeñas que estoy tratando de que se den cuenta ustedes, que para que vean la importancia de saber qué tipo de dato tengo. La mayoría de la gente es un número nomás. No, en informática tenemos que ser muy cuidadosos en reconocer cuando las cosas son enteras, cuando son reales y cuando son string. Y el caso más patético ahora. ¿Y qué pasa, profe, si a mí se me ocurre aquí ingresar una letra? Ingresé una letra. Estoy tratando de transformar en real una letra. Obviamente que tiene que haber error. No lo puede hacer. ¿Cómo voy a transformar la A en un número? Error. ¿Se dan cuenta? Cuando le aparezcan todos estos errores es porque se equivocaron aquí nomás. Ojo con eso. Ahora, si yo no quisiera hacer esta transformación y que quede variable, entonces yo podría a la función input asignarle int. Es decir, una composición de funciones, igual que en matemática. Aquí capturé un string, pero ese string inmediatamente lo transformé en número entero y ahora variable es un número entero. Por lo tanto, no tengo que hacer la transformación acá porque ya la variable es un número entero. Si esto yo lo ejecuto, funciona igual. 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya, una vez que tenemos claro esta cosa mareadora de los string y de los, lo van a entender ustedes con la práctica. Esto hay que practicarlo. Si no lo practicamos, estamos mal. Ya, pero vamos a resolver un problema ahora. Vamos a resolver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación que es de la forma, no sé, pues, a ver, por decir algo. Ahora se me descalibró el lápiz. 3x más 6 igual 8. Una ecuación rara. Y quiero que el computador la resuelva.
Ustedes saben resolver esa ecuación, ¿cierto? ¿Saben resolverlo o no? Sí. Eso sería 3x igual 8 menos 6, ¿cierto? Sería 3x igual 2. Sería x igual a 2 tercios, que esto es aproximadamente 0,6 periódico, ¿no? Una cosa así. Ya, pero yo la resolví yo. Pero yo quiero que el computador resuelva ecuaciones. Y ahí es donde nosotros entendemos el mundo de la programación. La programación no resuelve problemas específicos. ¿Se acuerdan que una de las características de los algoritmos que les dije yo no debe resolver problemas específicos? ¿A qué me refiero con eso? Que mi programa no debe solamente poder resolver esta ecuación, sino que mi programa debe poder resolver todas las ecuaciones que yo le pueda dar, que sean de esta forma, que permitan esta forma. Y esa cosa, si ustedes no mal recuerdan, a ustedes le han dicho que la ecuación es ax más b igual c. Ahí la tengo de forma algebraica. ¿Cómo se resuelve esta ecuación de manera algebraica? Yo nuevamente la resuelvo, si el computador no la resuelve. Yo voy a decir que esto es igual a ax, va a ser igual a c menos b, ¿cierto? Lo mismo que habíamos hecho acá en el caso anterior. Sería c menos b, porque ese es c, ese es b. Y ahora, x va a ser igual a c menos b partido por a. Esa es la solución general. Y esta solución general en computación se escribe x es igual a c menos b dividido por a. Es decir, en línea. ¿Se acuerdan que yo les mencioné también eso? Entonces ahora, resolver una ecuación es simple. Porque ahora me voy al mundo de la programación. Y en el mundo de la programación me dicen, oye, resuélvete una ecuación, la que sea. Al que acompaña a la x, tú le vas a llamar a. Al que acompaña a la b, le vas a llamar c. Y el que está solito, al final, perdón, b, y el otro se llama c. Estos son los coeficientes, ¿cierto? Son los coeficientes de la ecuación. De la ecuación lineal, más encima. Y ustedes dicen, ahora, pero ¿y esto cómo lo programo ahora? Simple. Y recuerden que la programación trata de hacer las cosas simples. Esto debiese ser una variable. Esta x no me interesa para nada. Porque lo que yo debo hacer es esta operación con los datos que yo he capturado. A mí me dicen cuánto vale A, me dicen cuánto vale B y me dicen cuánto vale C. Y yo puedo resolver todas las ecuaciones que sean de esa forma. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer ingrese, ni siquiera ingrese, coeficiente A. Y capturo la A. Y le voy a poner variable A también, ¿no? Para ser coherente con lo que estamos haciendo. Voy a capturar los tres valores, los tres datos. Este es el coeficiente B. Ingrese coeficiente B. Este es el coeficiente C. Ingrese el coeficiente C. Tengo los tres. Es decir, tengo capturado el A, el B y el C. Fíjense que la X en la ecuación no me interesa porque la X es el resultado de una expresión aritmética. Esto que está acá. Entonces yo ahora digo X, que es el resultado, va a ser igual a ¿qué cosa? Paréntesis, lo que yo digité en C, le quité el B y lo dividí por A. Y ahora yo debo decir lo siguiente. Print, el resultado es, y voy a escribir el X. Y tengo la ecuación, pero hay un pequeño drama que vamos a tener que entender también con el tema de los tipos de datos. Ya, según esto, según lo que he hecho a mano,
si el A vale 3, el C vale 6 y el otro vale 8, entonces el resultado tendría que ser, que está acá, 2/3, que el computador no trabaja fracciones, el computador trabaja números reales. Entonces yo voy a ejecutar esto. Voy a ejecutar el coeficiente A, dije yo que era el 3, el coeficiente B dije yo que era el 6, y el coeficiente C dije yo que era el 8. Y el resultado me dice que es 0,66666. Un montón de esos. No me dice que es periódico. Yo tengo que asumir que es periódico. Tampoco me dice que es un número racional, sino que me da el número decimal. Entonces ahora yo puedo rápidamente ejecutar y la ecuación que a mí se me antoje. 1, chuta, me equivoqué ahí. La ecuación que a mí se me antoje la puedo ejecutar, la puedo resolver que tenga la forma ax más b igual c. 1, 2, 3. El resultado es 1. Ya resolví el problema de manera genérica. Si yo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, esto le pongo números raros así, y a esto le pongo más números raros, me dice que el resultado es ese. Ni un problema. ¿Se dan cuenta? Acabo de resolver un problema particular y lo transformé en un problema genérico. ¿Captan la idea? ¿Siguieron un poco la lógica de lo que fuimos haciendo? Si alguien tiene duda, tiene que preguntar ahora o callar para siempre. No, Impeque, de hecho lo desarrollé. Ya, pero se dieron cuenta cómo con 3 miserables instrucciones y teniendo en claro el tipo de datos, podemos ya empezar a resolver cosas interesantes, bastante simples, sin ni siquiera preguntar nada, ninguna cosa, ninguna instrucción rara que me complique la existencia. Eso es programar, ¿no? Es poder resolver el problema a mano. Yo soy capaz de resolver un problema a mano y después darme cuenta que debo pasar ese problema que es particular a su forma general. Y me doy cuenta que puedo resolver todas. ¿Por qué? Porque está listo ya el problema. Es Y simple. si queremos poner decimales, se cambia el int solamente, ¿cierto? ¿Sí? Si quieres trabajar con decimales, lo más normal aquí generalmente es poner float. Porque si pones un entero, igual te lo va a transformar en... Sí, vos, eso quería preguntar, porque en ese caso era ¿Sí? mejor ponerle float en vez de int, para abarcar Exactamente. más valores. Tener un rango mayor. Y nuevamente hacemos lo mismo, decimos si era 3. Siempre probamos con números que ya sepamos que nos tiene que dar el resultado correcto. Y nos da lo mismo, ¿se dan cuenta? Más adelante vamos a aprender a escribir más bonito estas cosas, pero ahora lo importante es la lógica nomás. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta que con 3 instrucciones puedo resolver un montón de problemas? Porque todo ahora se radica a hacer operaciones aritméticas nomás, pues sumar, restar, multiplicar, dividir. Nada más. A eso, a eso tenemos que llegar inicialmente rápido a alcanzar en nuestro objetivo. Esas son las instrucciones que nosotros ya habíamos mencionado acá, que habíamos visto. La asignación ya nos quedó claro, ¿cierto? El input también y el print también. Ahí están todas las formas. Vamos a pasar rápidamente a lo que denominamos estructuras condicionales, que son preguntas. Y esto es importante. Generalmente preguntamos el valor de una variable. Miren lo siguiente. Si este programa que está acá, ¿qué pasa si yo lo ejecuto y al coeficiente A le digo que vale 0? Y el B, 6 y el otro, 8. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Siguiendo la No, lógica nomás y no, aplicando lo que saben de matemática. no va a dar, porque No estaría debiese dar, dividiendo por ¿cierto? cero. Porque estoy dividiendo De por hecho, yo 0 ya lo intenté. y da un error. Me dice división por 0. Chao, chao. Entonces, antes de hacer este cálculo, ustedes tienen que decir, chuta, antes de hacer este cálculo tengo que asegurar que el A sea distinto de 0.
Pero ¿cómo lo aseguro? ¿Cómo me aseguro yo que la persona me digitó un número que es distinto de 0? Ah, también pueden poner números negativos, y va a funcionar igual, por si acaso. Probemos al tiro con números negativos. ¿Qué pasa si yo pongo -1, -5, -7? El resultado es 2. Ahí entra una condicional, po. Ahí es donde entra una condicional. A eso quiero entrar. Ahí entra la condicional. Una pregunta. Si la variable A es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que debería decir yo? No se puede calcular la división por 0. En caso contrario, hago el cálculo. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde entran las condicionales, las preguntas. Podría ser simple o doble, da lo mismo. Ahora, ¿cómo se hacen las preguntas en Python? Esa es la pregunta. En Python se hacen de la siguiente forma. Con la palabra reservada if, la condición que ustedes hayan establecido y 2 puntos. No existe palabra entonces ni nada por el estilo. If, la condición, 2 puntos, y lo que yo debería hacer si es que la condición se cumple. Ojo con eso. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, yo me corrí hacia adentro, ¿cierto? A eso nosotros le llamamos indentar. ¿Por qué? Porque eso es un bloque. Si yo lo veo acá como un dibujo, esta sería la condición. Pero esta condición va a afectar solamente a lo que yo escriba aquí adentro. Lo que no esté aquí adentro no se ve afectado por esa pregunta. ¿Eso cómo lo logro reflejar en Python? Usando el tabulador. Ojo, tabulador, no espacios en blanco. El tabulador. Cada vez que ustedes abran o pongan 2 puntos, las instrucciones siguientes deben ir tabuladas. Un tabulador hacia la derecha. El problema es, ¿qué ocurre si yo ya puse todas las instrucciones? ¿Cómo me doy cuenta que la instrucción que viene ya no necesita, ya no forma parte de la condición verdadera acá de la pregunta? En ese momento, lo que debo hacer yo es destabular, volver nuevamente al mismo nivel en donde tenía la pregunta inicial, acá. Y pongo nuevamente los 2 puntos y las instrucciones. Lo vamos a ver en el ejercicio para que quede más o menos claro, si no, esto se pone más o menos complejo. Pero esa es la idea de la condicional. Vamos a preguntar acá, antes de hacer el cálculo. Antes de hacer el cálculo, yo voy a preguntar. Voy a decir if la variable A. Y aquí no puedo preguntar por un signo igual. Porque si yo hago eso, esto para Python, ¿qué cosa es? Una asignación. No estoy preguntando si A es igual a 0. Lo que estoy indicando es que el 0 se lo asignará. Raro, pero así funciona el mundo de la programación. Para preguntar por igualdad, se usan 2 signos iguales consecutivos. Esto sí que ahora estoy preguntando, oye, ¿el contenido de esto es igual a esto? Si es igual a 0, debo dar la respuesta. El editor inmediatamente se da cuenta que si yo pongo 2 puntos y como estoy escribiendo Python, él mismo me indenta. Él solo lo hace hacia adentro. Estas marquitas que yo pongo con rojo acá es porque es una extensión mía que me ayuda a hacer eso, por si acaso. A ustedes no les debería aparecer marcado rojo. Después les voy a decir cuál es la extensión que hace eso. Y en este caso yo voy a escribir print no se puede dividir por 0. Punto. Y nada más. Bajo la línea siguiente, lo que viene a continuación ahora ya no debería formar parte de cuando la condición era verídica, entonces pongo else, en caso contrario significa eso, haga esto de acá. Y ahí tabulo yo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes capturan una variable, capturan otra variable, preguntan si la primera variable es igual a 0, no se puede dividir por 0 y se saltan todas las que vienen a continuación. El flujo del programa escribe eso, se da cuenta que ya se acabó el bloque y se salta todo el bloque que viene a continuación y debiese continuar acá. Voy a escribir yo esto aquí, print fin nomás para que ustedes vean que eso es lo que hace.
Si la condición es verdadera, va a escribir no se puede dividir por 0, fin. Se salta. Si la condición no era verdadera, es decir, un número era distinto a 0, entonces para hacer estos cálculos va a escribir eso y va a volver a escribir fin. Vamos a probarlo. Probemos primero el que funciona. 3, 6, 8. El resultado es 0, tanto, fin. Perfecto. Ahora la prueba de fuego. ¿Qué pasa si el A vale 0? El coeficiente este vale 6 y este otro vale 8. No se puede dividir por 0, fin. Y no me dio error. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto de las preguntas, de las condicionales. Eso es lo que rápidamente nosotros vamos a tener que empezar a aprender y hacer todos estos ejercicios que nos van a permitir a nosotros entender la lógica de esto. ¿Se dan cuenta como un problema tan pequeño, tan simple como este? Entonces yo lo voy aumentando, le voy dando, voy conversando con el ejercicio, con el problema, le voy agregando yo dificultades. Eso es estudiar programación. La programación no es aprenderse de memoria un código, sino que es tomar un código y empezar poco a poco a cuestionarlo. A ver, ¿y qué pasa si hace esto? ¿Y qué pasa si no hace esto de acá? ¿Qué pasa si hago esto de acá? ¿Qué pasa si le agrego esta otra pregunta? Y eso es lo que debo ir. Eso significa aprender a programar. No necesitan resolver cientos de problemas. Basta con un problema y le dan vuelta por todos lados. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo aquí le eliminara un signo igual? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Lo va a asumir como que le está dando que A es igual a 0. Le está dando le está Ya, diciendo que vale eso. sea cero, Sí, ¿cierto? sí. Y ejecutemos. Y me dice, syntax error. Chuta, hay algo raro. Algunos me dicen, no, hay que ponerle paréntesis. Y ejecutan de nuevo. Tampoco, porque él se dio cuenta que lo que están haciendo ustedes es una pregunta y por lo tanto ahí no puede ir una asignación. Tiene que ir un signo igual. ¿Se dan cuenta? Ahí se empiezan a percatar. ¿Qué pasa si aquí ponen los dos signos igual? También les va a dar error, porque son errores de sintaxis. ¿Se dan cuenta? Así es como yo empiezo a darle vida a un programa. Tenemos una instrucción más, que simplecita, el if. Nada más que eso. Y la última instrucción que se supone, la instrucción iterativa, que generalmente nosotros vamos a trabajar con el mientras inicialmente nomás. Mientras se cumple una condición, yo ejecuto estas cosas. Eso se logra en Python con el while, la instrucción while. Y ahora empezamos a mezclar todo. Aquí ya la cosa se mezcla entera. Imagínense que yo, cada vez que quería ejecutar esto, ¿cierto? Yo debía decirle coeficiente A, 1, hay que ver ahí, acá, 1, 2, 3, ya, me da ese resultado. Quiero ejecutarlo de nuevo, tenía que volver a ejecutarlo. Imagínense que a mí me dicen, no, ¿saben qué? Te voy a dar 3 ecuaciones. Por lo tanto, tú deberías repetir ¿cuántas veces esto? 3 veces. Espera un segundito. Saliendo de la clase. Ya. Quiero hacerlo 3 veces, esto mismo. Recuerden que le dije yo que los problemas siempre había cosas repetitivas, cosas secuenciales y preguntas. Pero quiero repetir esto 3 veces, esto mismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tiene que haber una instrucción que me permita repetir. Esa instrucción es la instrucción while. Pero tiene que haber una condición porque yo no puedo repetir eternamente. Tengo que tener una condición de término. Si lo hago cada 3 veces o porque pasó algo.
Ahí vamos viendo. Y para eso, imagínense que yo lo que quiero es lo que me dijo la persona, oye, ¿sabes que te voy a dar 3 ecuaciones? Ah, yo lo puedo hacer y tendría que ejecutar 3 veces el programa. No, quiero ejecutar una pura vez el programa, pero que el programa sea capaz de leer 3 ecuaciones. Entonces, yo necesito poner un while, una condición que me diga que sea, que sea verdadera, una condición que sea verdadera, una cosa así. Y después, todos estos, como abrí aquí paréntesis, perdón, como abrí 2 puntos, entonces todo esto debe ir indentado hacia adentro, miren. Debo seguir esa lógica, y fíjense que los if me quedaron 2 veces hacia adentro, y el fin no, el fin termina ahí. Si esto yo lo ejecuto, me va a preguntar coeficiente, ya 1, 2, 3. El resultado es 1, coeficiente 5, 6 o 5. El resultado es -2, coeficiente 3, 4, 5. Y así sigo. No voy a terminar nunca. ¿Por qué? Porque mi programa no tiene un control de fin, no tiene un control de terminación. No sabe cuándo terminar, porque yo le puse mientras sea verdadero. O sea, esto se va a repetir siempre y no va a terminar nunca. Debería haber algo que haga que esta condición en algún momento deje de cumplirse. Hay varios trucos para hacerlo. El más básico es tener una variable contador, por ejemplo. Contador igual 0. Inicialicé una variable y en lugar de poner true, voy a poner una condición parecida a las del if. Mientras contador sea menor que 3, me dijeron que tenía que ejecutar 3 veces. Ojo, parto en el 0 y llego hasta 3. Nosotros en computación siempre comenzamos a contar del 0 por si acaso. Contador sea menor que eso, contador menor que 3, y llego y si lo ejecuto nomás. Pongamos la ecuación 1, me equivoco siempre. Aquí. La primera ecuación, la segunda ecuación, la tercera ecuación, y sigo. Y la cuarta ecuación, ¿por qué sigue? Si sigo la lógica de lo que hay acá, una variable vale 0. Mientras esa variable sea menor que 3, haga lo que esté aquí adentro. Hace lo que está aquí adentro, vuelve acá arriba, la variable sigue siendo menor que 3, porque nunca ha cambiado su valor. No he contado la cantidad de veces que pasé por aquí. ¿Cuántas veces? Ahora, contar eso significa decir, contador, agréguele 1 al contador. Pues cada vez que pase por ahí, al contador, dale 1 más, pero no. Y entonces ahora sí yo puedo decir, coeficiente, clic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la segunda ecuación, la tercera ecuación, y finalizo. Aquí tengo la mezcla de las 3 estructuras básicas que conforman cualquier programa. Cualquier programa siempre es una mezcla de asignaciones, input, while, if y print. La dificultad radica en saber cuándo, cómo usarlo, cómo armar el problema. Se dan cuenta que la complicación no está en el lenguaje de programación. Cuesta de repente, claro, a lo mejor entender un poco esto, pero eso es todo lo que hay que aprender. Y con estas pocas cosas que yo le he mencionado y le he enseñado acá, deberíamos ser capaces de resolver cualquier problema que se les pueda ocurrir a ustedes. Cualquier problema, el que se les antoje, se podría resolver siguiendo esta lógica de la programación estructurada, que dice que tenemos que tener instrucciones secuenciales, estructuras condicionales y una estructura iterativa. Después vamos a ver un montón más de instrucciones que hacen la misma pega, son más fáciles, algunas más simples, pero el concepto es el mismo. Si yo quiero aprender a programar, tengo que dominar estas 3 estructuras básicas. Esa es la idea. Tengo que dominar estas 3 estructuras. Es decir, tengo que aprender
asignar, tengo que aprender input, tengo que aprender print, tengo que aprender if y tengo que aprender while. Y con eso ya estoy como para desenvolverme en cualquier pega, en cualquier situación. Obviamente que en la medida en que los problemas sean más complejos, voy a ir agregándole cosas adicionales al programa o a las instrucciones que me van a facilitar la pega, pero no me la van a hacer no me van a hacer el trabajo, sino que yo voy a ir pensando cómo hacerlo. Esa es la idea. ¿Les queda más o menos clara la película, así un bosquejo de todo lo que vamos a hacer? Sí. Sí, sí. Sí. Ya, eso es programar. ¿Te das cuenta? Un lenguaje de programación no tiene mucha gracia. Es como quien quiere aprender inglés. El manual es leer, practicar. Si el problema está en si sé resolver el problema. Porque yo me puedo haber aprendido de memoria todas estas instrucciones, me las sé todas de memoria, todo lo que me quieran, lo sé. Pero me ponen un problema y no sé cómo resolverlo. Y entonces, la dificultad de aprender a programar no está en el lenguaje, eso quiero yo mencionarles, no está en esto. La dificultad de aprender a programar está en mi cabeza, en yo saber qué es lo que tengo que hacer para poder resolver problemas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mezclo estos ingredientes para obtener un plato sabroso? Esa es la idea. Nosotros aquí ya vimos rápidamente todas estas cosas, no vamos a entrar a las funciones, pero repasamos rápidamente estos tres grandes bloques que me van a permitir a mí resolver problemas. Aquí, en este documento, aparecen varios más. Aparecen algunos problemas tan simples como eso, como este, por ejemplo. Ahora ya lo podemos resolver con todas las cosas que tenemos. Hay algunos que son más que simples. Por ejemplo, ahora vamos a atacar, ya atacamos por un lado lo que es la sintaxis del lenguaje, que es una cosa, y ahora vamos a tratar de aprender a resolver problemas, cómo enfrentar un problema. Suponga que un individuo quiere invertir su capital en un banco. Es un ejemplo simple. No vamos a complicarnos con interés compuesto ni por el estilo, sino que una cosa simple. Suponga que un individuo quiere invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes si el banco paga a razón del 2% mensual. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema tan simple como eso. Suponga que una persona tiene una cierta plata en el banco y quiere saber cuánto dinero ganará después de un mes si el banco me da el 2% mensual de la plata que yo tengo. ¿Lo puedo hacer a mano? Sí. Si yo tengo 100 y el banco me da al 2%, entonces voy a estar ganando 2 pesos mensuales. Ese es el cálculo simple. Pero este me permite a mí ejemplificar cuál es la estructura o la metodología que yo debo aplicar para resolver un problema. ¿Qué es lo que debo preocuparme? Primero, lo que habíamos dicho, los datos de entrada. ¿Cuáles son mis datos de entrada en este problema? Entonces usted toma el problema y se va y trata de entender dónde están los datos de entrada. ¿Y cuáles son los datos de entrada? Cuando hablo yo de datos de entrada, son datos que el usuario me tiene que digitar o son datos que ya están digitados, entre comillas, porque me los dieron ahí en el enunciado. Es decir, datos implícitos y datos explícitos. ¿Cuáles son los datos de entrada acá? Primero es el capital invertido, o sea, yo debo decirle, me tienen que indicar a mí, al programa, imagínense cuando digo a mí, soy yo el computador, me tienen que indicar cuánta plata tienen. Y además hay otro dato, que es el 2% mensual, pero eso yo no lo ingreso, porque eso ya me lo dijeron que era un 2%. No tengo para qué preguntarle al usuario, oye, ¿cuál es el interés? Si en el enunciado viene. Lo que le tengo que preguntar al usuario, oye, ¿cuánta plata tienes? Esos son mis datos de entrada. Por lo tanto, mi dato de entrada es el capital que yo quiero invertir. Generalmente, cuando estoy yo comenzando a programar, lo que hago es pongo entre paréntesis
cuál es el nombre de la variable que yo voy a usar para ese dato, para que quede claro. Y yo le puse por jugar ahí cap-invertir. Ese es el capital a invertir, esa variable. Pero además hay otro dato de entrada, que es que el banco me paga el 2% mensual. Ese es un dato. Ahí ya tengo capturado mis dos datos de entrada. Entonces, tarea número 1, cada vez que resuelven un problema, ¿cuáles son sus datos de entrada? Independiente todavía del lenguaje. Ni siquiera me preocupo de que si esto lo voy a hacer en Python, en C, en Java, lo que sea. No. La lógica me indica esto. Después, ¿cuál es el dato de salida? Es decir, ¿qué es lo que debo mostrarle al usuario? Y aquí hay que ser muy eficiente, porque a veces uno muestra datos o calcula cosas que no es lo que te pidieron. Porque alguno aquí me podría decir, ¿cuánta plata me queda en el banco? No, aquí lo que te están preguntando cuál es la ganancia. No cuánta plata tienes más la ganancia, sino cuánta es tu ganancia. Eso es lo que debo calcular. ¿Y cómo calculo el 2% de un valor? El 2% de un valor es multiplicar por 0,02, ¿no es cierto? Eso es el 2%. Y ahí está el proceso. O sea, voy a tener una variable capital invertir, yo la analizo y pienso, oye, esa variable capital invertir, lo que me digita la persona, ¿es un número entero o es un número real? El problema me lo tiene que dar. Yo sé que es un número. En este caso, si estamos en Chile, en nuestro país, capital invertir es un número entero. ¿Por qué es un número entero? Porque en Chile no usamos decimales para nuestra plata. Simple como eso. La ganancia, es decir, lo que yo voy a ganar, eso es un número real. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de un número entero, que es el capital invertir, por un número decimal, que es el 0,02. Entonces, es muy probable que el resultado siempre sea también un número decimal. Y es decir, sea un número real. Esas cosas las tengo para mí, o sea, este es el análisis del problema. Aquí estoy trabajando, pensando, estoy rayando en este ejercicio bastante simple todavía. Después lo que voy a tener que decir, oye, ¿sabes qué? De alguna forma voy a tener que leer el capital invertir. Yo ya sé que para leer usa el input, ¿cierto? Y ahora voy a calcular esa ganancia. Y esa ganancia es una asignación, ¿no? Es el resultado de multiplicar el capital invertir por 0,02. Y obviamente para finalizar mi problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribir esa ganancia. Esto que está aquí es el análisis de mi problema. No está escrito en Python, pero ahora lo podría escribir rápidamente en Python. Lo podría escribir, pero en 3 tiempos en Python. Eso está en el documento, por si acaso. Voy a crear otro archivo para que este les quede a ustedes de ejemplo. Voy a generar uno nuevo, pongan atención, new file. Voy a decirle save as. A este le voy a poner segundo, miren el nombre original que le pongo. Segundo.py. Guardar. Y aquí vamos a escribir ahora el problema. Me voy a saltar todas las cosas adicionales, sino que lo único que voy a poner acá inicialmente nomás es el capturar el dato. ¿Cuál dato capturo? El cap invertir. Y eso va a ser igual a qué cosa? A un entero, inputs, y le pongo ahí capital. Ahí ya tengo capturado el dato. Ahora no vamos a complicarnos qué pasa si me digita un 0, un guión, no. Vamos a suponer que la persona inicialmente me entregó el número como corresponde. Ya cuando dominemos todas las técnicas, vamos a validar que efectivamente el dato que me ingresó es el que yo esperaba. Pero ahora no me voy a preocupar, voy a suponer que la persona me ingresó un valor real, un valor, un valor verdadero, sin errores. Después de esto, decía que ganancia va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual al capital a invertir, que ahora lo puedo usar yo en una expresión aritmética. ¿Por qué? Porque lo convertí en entero y lo voy a multiplicar por 0,02. Y ahora voy a decir print su ganancia es
y el valor que ganó. Si se equivocaron en escribir las variables, le va a dar un error, pero esos errores no es por qué preocuparse, les va a indicar que hay un error que no reconoce la variable. Y ahí ustedes tienen que decir, escribí mal. Ahora ejecuto y probamos. Le dije yo que si yo le digo que son 100, él me dice que la ganancia es 2. Si yo le digo que el capital es toda esta plata, la que tengo yo en el banco ahora en este momento, me dice que esa es la ganancia. ¿Se dan cuenta? Pero aquí decimos el ejemplo completo, en el sentido de analizar el problema. Los problemas se analizan primero, se piensan, se revisan, se analizan, y me despreocupo del lenguaje. Fíjense, me despreocupé del lenguaje completamente. Lo único que me preocupé es, oye, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles son los datos de salida? A ver, las variables de qué tipo son, qué dato es el que tengo que capturar del teclado, qué cálculo debo hacer. Esas cosas son resolver el problema. A posterior viene la implementación en el lenguaje. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, que no se enreden en el lenguaje y en el problema. Separemos siempre las aguas. Resolvamos el problema y después vemos cómo implementamos ese problema. Eso es programar. Otra cosa es engrupirnos nosotros mismos, ¿no? Aquí en este documento hay varios ejercicios. De hecho, ahí ya está el mismo resultado. Ahí está el ejercicio en directo, lo que acabamos de hacer. Aquí hay otro. Miren. Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. Hay datos ya. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base. Es decir, debo preocuparme nuevamente. Datos de entrada. Ya, datos de entrada, ¿cuáles son? Debe decirme cuál es el sueldo base porque no lo puedo adivinar. Además, datos de entrada, sabemos que es un 10% por la comisión de las ventas. Ya tenemos 2 datos. Pero además me dice que él hace 3 ventas en el mes. Por lo tanto, voy a tener 3 datos más. Me da 5 datos. ¿Y qué es lo que me están preguntando? ¿Qué es lo que yo debo resolver? Me dicen que debo indicar cuánto va a recibir el sueldo base y las comisiones. ¿Se dan cuenta? Es decir, me están preguntando por 2 datos. Dice el valor de las comisiones, ese es un dato de salida, y además el total que recibirá al final de mes. Obviamente el total al final de mes es la comisión más el sueldo base. ¿Vas captando la idea? Entonces, el sueldo base entero. La comisión debería ser un número real, ¿por qué? Porque es el cálculo por una multiplicación por un 0,1, que puede dar decimal. Venta 1, real, venta 2, venta 1, perdón, entera, venta 2, entera y venta 3, entera. ¿Se dan cuenta? Y el sueldo a fin de mes, en teoría debe ser entero. Lo podemos dejar entero, real, eso no nos preocupa tanto todavía. Y después hacer el ejercicio completo. ¿Cómo se calcula la comisión? La comisión se calcula sumando las 3 ventas, ¿no? Y a esa suma le multiplicamos por la comisión. Esa es la comisión. Entonces, si yo esto ahora lo llevo acá, este es el segundo ejercicio, vamos a hacer el tercero. Nombre original que le voy a poner, tercer.py. Acá yo puedo escribir todavía y después lo cambio, ¿ah? No importa, no lo voy a ejecutar.
Pero aquí podría ser la especie de pseudocódigo, ¿cierto? Yo necesito capturar 3 datos. Por lo tanto, necesito leer el sueldo base. Necesito leer venta 1. Necesito leer venta 2. Necesito leer venta 3. Ya, estamos de acuerdo. Necesito calcular la comisión. Ah, la comisión va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual a la venta 1 más la venta 2 más la venta 3. Y todo esto multiplicado por 0,1. Ah, y el sueldo final. Le podemos poner sueldo final. Sueldo final va a ser igual al sueldo base, que para eso me lo dieron, más la comisión. Ah, ¿y qué es lo que me dicen? No, usted debería escribir la comisión y debería escribir sueldo final. De hecho, lo escribí ahí tal cual. Ni siquiera está en Python todavía, ¿se dan cuenta? Pero ahí está resuelto. Y ahora comienzo la etapa de, una vez que ya lo tengo más o menos claro, este ejercicio, comienzo la etapa de cómo transformo esto en Python. Podría tomar esto y transformarlo en Java, podría tomarlo y transformarlo en C, da lo mismo, porque el problema ya está resuelto. Ahora la pregunta mía es, oye, ¿cómo calculo el sueldo base? ¿Cómo lo leo, perdón? Ah, pero leer en Python no es leer. Leer en Python es... Leer en Python es decir, int, input, sueldo base. Ah, ya, estamos de acuerdo. ¿Cómo es leer venta 1? La misma historia. Es igual int, input, venta 1. Ah, y la venta 2, ¿cómo es? De la misma forma. Y como uno es, más o menos ya aprendió esta cosa, ¿no? Elimina esto porque dice que son la venta 2 y 3. Este quedó en 2. Este quedó en 2. Este quedó en 3. Y este quedó en 3. Ah, ya, ahí estamos medio Python ya. La comisión es tal cual, porque esa hay una instrucción algebraica que es equivalente, es la misma. Yo le pongo un espacio en blanco para que quede más bonito nomás. El sueldo final, la misma historia. Ah, pero ahora, ¿cómo se escribe? En Python se escribe con print. Y voy a anotar yo comisión. Voy a poner coma. Ojo, comisión sin acento porque es una variable. ¿Y cómo se escribe el sueldo final? Sueldo final. Y ahí estamos. Y ahí está resuelto el problema. ¿Se dan cuenta? Siguiendo la misma lógica. Si esto yo lo ejecuto ahora, veamos si estamos correctos o no. Previo a esto tendríamos que hacer un ejemplo. Un ejemplo a mano primero. Un ejemplo que me asegure a mí que el cálculo que yo voy a realizar es el correcto. Tenemos un segundo acá. Otra vez se desconectó esta cuestión. Ya.
Hagamos un ejercicio. Veamos, primero, antes de probarlo, lo probamos a mano. Ya, ¿qué pasa si el sueldo base es 100? ¿Qué pasa si venta 1 es 10? ¿Qué pasa si venta 2 es 20? ¿Y qué pasa si venta 3 es 30, por decir algo? ¿Cómo sería la comisión? La comisión sería 10 más 20 más 30 multiplicado por 0,1. 10 más 20, 30 más 30, 60. 60 por 0,1, ¿cuánto es? 6, ¿cierto? Y por lo tanto, la comisión es 6 y el sueldo base debe ser 106. Veamos si la asuntamos, metiendo estos datos. Ejecutamos. Sueldo base, 100. Primera comisión, 10. Segunda comisión, 20. Tercera comisión, 30. Comisión, 6. Sueldo final, 106. Es decir, estamos correctos. Es decir, este ejercicio da respuesta a lo que el usuario quería que le respondiéramos. Eso es la forma de programar. Eso es lo que deberían entender ustedes por programar. Analizar, resolver en frío y después irse al lenguaje, una vez que ya tienen claro lo que hay que hacer. Una pregunta que alguien me podría haber hecho es, ¿y por qué no ingresamos las 3 ventas al tiro? Y en vez de poner venta 1, venta 2, venta 3, hubiese agregado al tiro 60. Se podría, sí, se podría, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque yo debo dejarle al computador que haga todas las operaciones. ¿Por qué yo voy a tener que sumar las 3 ventas y evitarle pega al computador? Si el computador es el que tiene que sumar, no. Esa es la idea. ¿Les queda más o menos claro la película? Tienen que hacer harto ejercicio. Aquí vienen hartos ejercicios aquí en este documento. Ahí está la misma historia. Ahí está el ejemplo en directo. Aquí hay otro. Háganlo ustedes también. Ahí está el análisis. Ahí está el pseudocódigo, entre comillas. Y esto es cosa de transformarlo ahora directamente a Python, ¿no? Yo tomo esto y lo transformo en Python. De hecho, eso no se usa. Eso tampoco, porque Python no es información para mí. El leer es input. Ese cálculo es tal cual. Ese cálculo es tal cual. Y el escribir es print. Por lo tanto, ya podría transformarlo en un programa en Python. Y aquí hay otros más. Estos son los ejercicios que tienen que hacer ustedes. Está uno resuelto ya. Hay más ejercicios. Después viene un grupo de ejercicios que tienen que ver con estructuras condicionales. La misma materia que ya les mencioné. Y con el mientras. Ahí hay algoritmos. Lo tienen que transformar ustedes a programas en Python. Tienen harto ejercicio ahí. Y las estructuras repetitivas. Así que tienen pega para madurar esto. Aprender a programar es madurar en la cabeza estas cosas. ¿Ah? Uno no aprende a programar de la noche a la mañana. Eso también, ténganlo claro. Para aprender a programar hay que esforzarse y todos los días darle algo. Ustedes están estudiando ingeniería ejecutiva en computación informática, por lo tanto, esto tienen que hacerlo todos los días. Todos los días tienen que tratar de programar algo. Y si les cuesta, mejor. Porque mientras más me cueste, más esfuerzo le pongo y más aprendo. Cuando uno hace ejercicio, estudia, recomendación para la parte matemática también. Si yo tengo 500 ejercicios a desarrollar y son los 500 parecidos y yo resolví uno, ¿para qué voy a perder el tiempo con los 499 restantes si son todos iguales? Yo siempre me debo enfrentar a aquellos problemas que me cuestan. Siempre debo hacer eso. El problema es que ya lo sé sacar, no lo hago. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Tengo que optimizar mi tiempo. Y optimizar significa hacer eso. ¿Qué les parece? ¿Quedaron muy asustados? No. Ya, jóvenes, voy a parar de grabar. Ha sido extensa apenas esté la grabación también se